Bien, ¿cómo sé yo cuánto de mi salario será embargado? ¿De qué depende? Y de paso voy a ir preparándome para mostrarles, voy a compartir la pantalla de deudores para mostrarles dónde está la calculadora de embargos en la página del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿De qué depende cuánto me embargan o cómo sé yo cuánto voy a perder, verdad? ¿Con cuánto tengo que vivir ahora? Ok, el embargo de salario no depende del monto de la deuda, que eso es un mito que mucha gente tiene. De decir, es que mi deuda es muy grande, ya me imagino cuánto me van a embargar de salario. El embargo de salario no se calcula según lo que usted deba, al revés, se calcula según lo que usted gana de salario. Entonces, em, va a depender mucho si la persona gana mucho o gana poco. Las personas que ganan menos, evidentemente su embargo va a ser menor. Las personas que ganan mucho, su embargo va a ser mayor. Pero el cálculo del embargo es un cálculo muy sencillo. Digamos, en la buena teoría es muy sencillo. No hay mucho donde perderse. Si la persona gana menos de 3 salarios mínimos o hasta 3 salarios mínimos, simple y sencillamente, el embargo va a ser una octava parte de la suma líquida embargable. ¿Cómo se llega a la suma líquida embargable o al monto líquido embargable? Bueno, su salario bruto, le quita las deducciones de caja, le quita las deducciones de Hacienda si es que tiene, le quita las deducciones de pensiones alimentarias si es que tiene, y le quita el monto de un salario mínimo, es decir, 200,000 colones, alrededor de 200,000 colones ahorita, el día de hoy, y lo que quede de haberle quitado todos esos rubros, ese es el monto líquido embargable. Ahora, no es que ese monto líquido embargable se le va a dar todo a un acreedor, no, sino que es el monto líquido embargable que hay para embargar, ya sea para varios acreedores, si es que el patrono así decide hacerlo, o si el embargo va a ser para un único acreedor o una única demanda, pues si son menos de 3 salarios base, una octava parte, y si son de 3 salarios base en adelante, estamos hablando que sería una octava parte hasta los 3 salarios, y de ahí en adelante, de esos 3 salarios mínimos, hasta lo que gana la persona, hasta el tope donde gana, una cuarta parte. Se suma eso y eso es el monto que se va a embargar para un acreedor o para el primer acreedor, si así el patrono es como lo hace. Pero a eso voy, ya que usted arrancó por ahí, o sea, eh, hay diferentes maneras de que uno puede ser embargado, ¿verdad? Y depende solamente del patrón, ya nos vas a explicar. Y la otra es, ¿qué pasa si varios acreedores me están embargando al mismo tiempo? Ujú. Eso, ¿qué sucede, verdad? O sea, de pronto cayó Goyo con el otro, con el otro, con el otro. Y ¿cómo hago yo para saber? Estoy súper asustado porque ahora que me voy a quedar en cero mi salario, ¿o cómo funciona? Sí, vamos a ver. Como le digo, lo más que pueden quitarle a una persona de su salario es esa suma líquida embargable. Es lo más que pueden quitarle, pero en conjunto, no un solo quitarle toda esa suma, sino en conjunto. Pero eso va a depender del patrono. Hay patronos que dicen, no, yo la primer oficio de embargo, el primer orden de embargo que llegue, a ese le voy a pagar, ya sea la octava parte, según lo que gana, pero solo a ese. Los demás que hagan fila, como dicen popularmente, que hagan Esa fila es ahí atrás. opción uno. Esa es la opción uno y es la opción más usada en Costa Rica. Los patronos, eso es lo que más usan, inclusive instituciones públicas, autónomas, en la empresa privada, esa es la que más usa. Es decir, ¿por qué? Porque cuesta mucho que hayan personas que tengan 3, 4, 5, 8, digamos, demandas al mismo tiempo y 8 embargos de salario al mismo tiempo. Cuesta. Sí hay personas que les pasa hasta 2 o 3, pero digamos 4, 5, 6, 7 al mismo tiempo es difícil, casi no pasa. Entonces los patronos, la mayoría, lo que dicen es, el primero que llegue, yo le voy a dar ya sea la octava parte, según lo que gana el trabajador, o la octava parte más la cuarta parte, según lo que gana el trabajador, pero solo a ese primero que llegue, los demás que hagan fila. ¿Y eso puede hacerlo el patrono? Sí, sí puede hacerlo, es legal, está dentro del marco de la legalidad. Esa es la opción uno, como dice usted. Ok, Pero también podría hacerlo
El Quería nada embargo, más agregar aquí, agregar aquí antes de ir a la opción 2. ¿Cómo sé yo? Porque la gente me pone, ¿cómo sé yo cómo me van a rebajar los embargos? Yo tampoco lo sé, ni Arby lo sabe su patrono. Entonces, ¿qué ujú, tiene que hacer usted en un trabajo y entendido de una relación sana de trabajo? Ir a tesorería o a planillas o a donde sea que le pague usted, sentarse con esa persona y decirle, ok, es muy probable que a mí me vaya a llegar un embargo o ya me llegó. Yo quiero saber cómo trabajan ustedes los embargos, qué hacen. Ustedes los pasan todos o pasa solo el primero y los demás hacen fila y eso genera una tranquilidad que no tienen una idea porque la gente no sabe y no se anima a preguntar o no sé, todo está bien, digamos, en una planilla les aseguro que hay, no sé, un 50% probablemente o más de personas que tienen un embargo y está bien que usted averigüe cómo se lo van a cobrar. No siempre la gente, el patrón le va a decir, ni lo va a llamar a reunirse, ni nada. Entonces, o sea, sea proactivo y vaya donde su patrón y dígale, señor, necesito saber cómo me va a cobrar los embargos que vienen porque de fijo van a venir. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Con cuánto salario voy a quedar? Ellos son profesionales en calcular embargos. ¿Con cuánto salario voy a quedar para seguir? Ok, la opción 1 es esa. La opción 2, ok, la opción 2 sería que el patrono utilice algo parecido a la calculadora que hay en el Ministerio de Trabajo, a la calculadora la de vamos embargos. viendo, Sí, si la vamos quiere, viendo de una claro. vez. Ok, voy a compartirles pantalla. Ok, Yo creo que usted, entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el patrono va a decir, bueno, llegó un embargo, perfecto, excelente, llegó un embargo número uno. Ok, a ese le voy a pagar ya sea una octava parte o ya sea una octava parte más una cuarta parte, según lo que gana el trabajador, que eso ya lo vimos. A ese primero. Pero resulta que llegó un segundo embargo. Entonces, el patrono va a pagar ese segundo embargo proporcionalmente, según corresponda, a ese otro embargo. Entonces, aquella suma líquida embargable grande, de ahí se va a empezar a usar esa suma líquida embargable grande que hay ahí hasta completar definitivamente, según el número de embargos que entren, hasta donde le dé esa suma líquida legalmente embargable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona eso? Algo parecido a esta calculadora del Ministerio de Trabajo que estamos viendo, donde usted pone el salario que sería aquí, bruto. salario bruto mensual, ajá, usted lo coloca aquí. Primero, nada más ingresan en el buscador de Google y ponen calculadora de embargo Costa Rica y les va a salir eso. Entonces aquí ponen O se meten a la página del Ministerio de Trabajo donde dice calculadoras. también, correcto. Y si no, en la página de deudores donde dice embargo al salario, ahí está el link para ingresar a la calculadora también. Ok. Ahí se Entonces, pone el salario bruto. salario, Uh-huh. ajá, el salario bruto. Ajá. Y se pone, digamos, usted pone el salario bruto y le da, le da a consultar, creo que es que dice ahí, ¿verdad? Calcular. Calcular, perdón, calcular. Se pone el monto del salario y le da a calcular. Hacemos un ejemplillo. Sí, 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 Ok. métalo. ¿Qué salario bruto pongo? Digamos, pongamos un salario de 300,000 colones para hacer dos ejemplos de uno grande y uno pequeño. Ok, 300,000 colones. Entonces aquí tengo otro embargo 1. O solo Sí, calcular le pero doy. no, dale calcular. Ok, listo. Calcular. Y Ok, dice que el total a embargar son 8,592,41. ok. Por 300,000 colones, ¿verdad? Ajá. Si mi salario es de 300,000 colones, lo que a mí me pueden embargar son 8,591 colones. Ajá. Eso teniendo que sea un salario bruto mensual, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, entonces estamos haciendo el ejemplo en que el patrono es, digamos, le va a pagar, si vienen tres o cuatro embargos, le va a pagar a todos. Uh-huh. Viene otro embargo. Entonces Viene el otro, ok. patrono, ¿qué hace? Ahí donde Otro dice embargo embargo 1. uno, ajá. Uh-huh. Entonces, digamos, el embargo, digamos, otro embargo uno, va a poner el monto que dice ahí que está embargado, que ya tiene, ¿verdad? Uh-huh. Que son los Ocho mil, ajá, 8,592,41. ajá, y Ay, le no, da a mira. calcular. 8,592 voy a ponerle. Y le doy calcular. Si ya yo tengo ese embargo. Entonces ahora me van a embargar 7,518. Correcto. Entonces, llegaron dos. Entonces, uno,
hay que pagarle 8,000 y algo, y a ese segundo hay que pagarle 7,000 y algo. Esos dos se suman para que usted sepa que le van a quitar esos dos juntos. Vino otro, todo lo mete ahí el número, el monto, donde dice embargo número, ¿qué dice? Número, 7518, ok, 7.518 y le doy le da a calcular. calcular. Serían 6.578. Exactamente. Entonces, en total, por ejemplo, si a mí me cayeran 3 acreedores y a los 3 yo les tengo que, o sea, que mi patrono utilice el método 2, como estamos diciendo, ¿verdad? Y me va a rebajar todo eso, tendría que rebajarme 8.592 más 7.518 más 6.578. En Correcto. total, por mi salario de 300,000 colones, me tendría que rebajar 22,000 colones. Si ven que no es tan exorbitante y exageradísima la cifra, perdón, por supuesto que es dinero y a todos nos cuesta, pero no es como que uno diga, uy, de 300,000 ya me quedé con 70,000, nada más todo lo demás es embargable. No. Entonces, otra cosa Ahora, importante, porque ahí dice pensiones alimenticias y aplica. ok, ahorita, tal vez ahorita vamos a ver eso. Hagamos un ejemplo de salario de 1,500,000. Ok, voy a ver Además, si, de 2 millones, hagamos para alguien que gana 2 millones, por ejemplo. no, voy a cambiarlo aquí. Ok, voy a quitar todos estos espacios. Esa Ah, pregunta de lo de la casilla que dice pensión alimentaria es lo que yo les decía. ¿Por qué? Porque esta calculadora del Ministerio del Trabajo hace el cálculo ya cuando uno mete eso, quitando las deducciones de ley, es decir, caja, según el salario, si es necesario quitarle renta, le quita renta. Y si uno considera o sabe que tiene una pensión y que la pensión, digamos, está reconocida judicialmente, digamos, entonces uno puede decirle al patrono, ¿verdad? También descuénteme la de ahí, de la parte, digamos, del total embargable. ¿Por qué? Porque yo necesito pagar esas pensiones por aparte o esa pensión por aparte. Entonces usted mete ese monto ahí o el patrono mete ese monto ahí para hacer el cálculo. ok, Ahorita vamos a hacer un perfecto. ejemplo con pensión, digamos. Ya hicimos un ejemplo de 2 millones de colones. Yo gano 2 millones de colones. El total a embargar son 284,062 En un colones. primer embargo. En un O sea, primero. Resulta que mi patrono. el primero que llegó se le pagan esos 200 y res. Ahora, si este fuera el Llegó caso otro. 1, perdón, si este fuera el caso 1, probablemente su patrono le dice, no, lo que te voy a rebajar son 284,000 a este primer acreedor que llegó y listo, todos los Ajá, demás y hacen fila. punto. Y Ok, todos los demás hacen fila, si es que el patrono así es como trabaja. ok. Pero si el Entonces patrono llegó no trabaja otro así, embargo entonces si llega otro embargo, de 200, ok. ajá, Dice que me embargan 213,000 colones más. exactamente. 284,062 más 213,000, 0,46. ¿Ok? Y entonces vamos a ver que llegó un tercer embargo, digamos. Vean que sí es poco usual que solo hay 2 más, ¿verdad? Entonces no es algo como que sea muy común, pero siempre es Exacto. bueno verlo para que ustedes aprendan cómo usar esta calculadora. Ok, calculo y me quedan 159,785. Ujú. 159,000. Verás que una pregunta muy frecuente que me hace la gente es si esos, o sea, si esos rebajos se hacen necesariamente mensuales o quincenales, porque hay personas que les quitan, o sea, que les rebajan, por ejemplo, hay personas que el monto, vamos a ver esta persona, por poner un ejemplo, le tienen que rebajar 656,000 colones de su salario, ¿verdad? Es Ujú. una persona que gana 2 millones. Ujú. Entonces, algunos lo que hacen es que dividen en dos esta suma y en la primera quincena le rebajan la mitad y en la segunda quincena la otra mitad, pero hay personas que su patrono les ha rebajado quincena a quincena el monto. O sea, este monto Ok. necesariamente es mensual. Ok, la ley no dice cómo. La ley nada más le dice al patrono, o sea, la orden del juez nada más dice embárguese tanto y ponen el monto completo de la demanda para que se embargue. Pero el juez no le dice cómo. Y la ley no dice cómo tampoco, si es quincenal, mensual. Es decir, ¿de qué va a depender eso? De cómo sea el pago. Hay gente que le pagan por mes, entonces se hace un solo rebajo por mes. Hay gente que le pagan quincenal. Bueno, eso va a depender tal vez, como digo, hay patronos que son más condescendientes o departamentos de planilla, recursos humanos, contabilidad, que son más condescendientes. Y entonces le pueden decir, o sea, uno puede exponer el caso y le pueden decir, bueno, está bien, vamos a rebajárselo en toda la segunda quincena.
como usted la primera quincena nos pidió que no, porque está muy lleno de otros pagos que tiene que hacer, entonces para que no le quede un hueco ahí, digamos, vamos a hacerlo así. Todo la segunda quincena, ok. Hay otra gente que dice, no, por favor, a mí pártanmelo una quincena en un tiro, otra quincena en otro tiro. Ah, bueno, perfecto. Va a depender, pero no hay un lugar ni nada que diga cómo hacerlo. Si ustedes ven el oficio de embargo de salario, el juez nada más dice, embárguese hasta por la suma de, y viene la totalidad del monto a embargar de la demanda. Es decir, si usted la deuda suya en la demanda son 5 millones, ahí van a ir 5 millones, va a decir. Entonces, Entonces, qué importante es que ustedes hablen con su patrono, o sea, por lo menos claro, conozcan el nombre de la persona que le deposita su planilla y vayan, o sea, vayan y díganle, ok, una pregunta, ahora sí, ese es el monto, y es mensual o es quincenal, o cómo es, ¿por qué? Porque eso usted lo hace sentirse preparado, no, no tenga miedo, sino que más bien incluso vaya, sea proactivo. vea, incluso hay empresas y patronos y departamentos de planillas de recursos humanos y todo eso de contabilidad que son muy buena gente y que antes de que llegue el embargo, ya cuando hablan de esto, les dicen más, vea, lo suyo, haciéndole por su salario, el embargo suyo sería de tanto. Aquí nosotros utilizamos solo pagar el primero que llegue, se paga y los demás se hacen fila hasta que se termine con este. Ah, ya usted puede ir a dormir tranquilo sabiendo esa información. Ya usted se Ujú. siente en paz, ¿verdad? Entonces, es eso, es moverse humildemente, ir, consultar con tranquilidad, con paz. A nadie van a echar por esto. En la buena teoría es ilegal despedir a una persona por estos temas, ¿verdad? Podrán, si uno como trabajador o algo así se jaló una tortilla o algo así, podrán utilizar cualquier otra excusa, pero esta no pueden usarla. Entonces, y la otra cosa importante es que aquí en Costa Rica, vamos a ver, yo calculo que en todas las empresas, en todos los negocios, hay por lo menos una persona que tiene ya un embargo de salario en este momento en Costa Rica. Y esto exponencialmente va a ir creciendo. No podría un patrono simple y sencillamente decir, no voy a echar a todos los que tengan o no contrato gente que tenga embargos de salario o qué sé yo. No podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque se quedarían sin personal, se quedarían sin fuerza laboral. Costa Rica perdería la fuerza laboral completamente. No podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente tiene embargos de salario y tiene temas con deudas. Claro, Entonces, hoy día los patronos lo que están haciendo es de no, vamos a adaptarnos al cambio. Si Costa Rica cambió, más o menos esto es una tendencia que viene como desde hace unos 3 o 4 años para acá, de que los aumentos de embargos de salarios en las empresas y en el sector público empezaron a hacer más y más y más y más y más. Ok, entonces ¿qué hicieron los patronos? Empezar a adaptarse y decir, no, yo no puedo estar despidiendo a toda mi planilla porque despido a uno y viene otro y otro embargo y despido a uno y viene, no, no, ya se acabó eso de despedir. Vamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, sacar ese porcentaje, calcularlo y depositarlo a la cuenta de un juzgado. Ah, ok, listo, yo lo hago, no importa. Y todo el ok. mundo vive más feliz y más tranquilo por eso. Entonces, con toda confianza, usted si tiene o sabe que pueden embargarle el salario, tiene miedo o ya sabe que está demandado y tiene miedo de que en cualquier momento llegue el embargo, mejor vaya en su empresa o en su trabajo o con su jefe, expóngale la situación rápidamente. No es una situación que es, Un digamos, una drama cuestión, ese. sí, no hacer un drama de esto. Es decir, simplemente, vea, es que tal vez posiblemente llegue un embargo de salario acá. Yo quería saber cómo es que funciona la empresa con esto, si Ujú. pagan un solo, o si vienen varios, cómo hacen, más o menos de cuánto sería el embargo, si saben cómo calcularlo y todo eso. Créame que les va a ir muy bien haciendo eso. Y también otra cosa, o sea, llévense, no sé, una libreta, un papel o algo. La gente nunca apunta lo que le dicen. Entonces, cuando llegan a consultarnos, dices que vieras que mi trabajo me dijeron como que eran como 50,000. ¿Pero qué le dijeron? De eso, que como que era un 50%, pero ¿cómo qué? O le dijeron eso. Entonces, llévense un papel y Ujú. anotan todo lo que les dicen para que puedan tener datos certeros de lo que va a pasar, no es solo como más o menos, ¿verdad? O sea, Sí, es de su vida financiera, hay que ser y no, y yo sé que ordenado. este tema genera miedo, genera ansiedad, genera angustia también, a veces desesperación, pero es mejor tener control de eso uno
a no saber nada de qué es lo que va a pasar. Claro, Porque tuve claro, o miedo sea, y metí la cabeza dentro de la tierra y no quise saber. No, al revés, más bien, vamos a ver, muchas veces el tocar el fondo es la demanda, el tocar el fondo es llegar a cobro judicial. De ya ese es el fondo, ya es, de ahí para abajo ya no va a pasar, ya no va a pasar a ningún lado. no Entonces, va a más ir a la bien, cárcel, nadie va a la cárcel. exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Bueno, levantar la cabeza y decir, bueno, voy a empezar a informarme, voy a empezar a asesorarme, voy a empezar a estudiar, voy a empezar a obtener información, a ver cómo hago aquí, cómo hago allá, cómo hace mi trabajo, cómo es esto. Voy a ir donde especialistas que sepan de la materia y empiezan a hacer ya un esquema y un manejo de escenarios para decir, yo voy a tomar control de esto, porque ya toqué Ujú. fondo, ya toqué como un vicio, digamos, ya toqué fondo. De aquí en adelante lo que haga va a ser ganancia. Entonces voy a empezar bien, voy a Para empezar en continuar, orden y todo. ok, de acuerdo. Para continuar, vemos esta parte de pensiones para ya salir como de esto de la calculadora de embargos y continuar porque nos falta No, bastante. básicamente ya lo dije. Es decir, la persona que tiene una pensión, digamos, legalizada, tiene Ujú. que decirle al patrono que si le va a hacer el cálculo de salario y tiene la pensión, pues que le calcule también Y basado en esa si, pensión, ¿verdad? ok, y digamos que soy, o sea, yo lo quiero calcular aquí en la página y yo tengo un salario bruto de 500,000. Ujú. ¿De cuánto eh, sería la pensión primero, antes de hacer eso? 90,000 de, pesos, una Tiremos pensión un número, ok, mensual. 90,000. Entonces yo pongo mi salario bruto mensual, pongo la pensión alimenticia que tengo y le doy calcular. Y dice que con esa pensión que tengo y con ese salario me tienen que embargar 19,000 colones, diecinueve mil Exacto, setecientos diecisiete. Ok, exacto. voy a salirme de acá. Maneras que no siempre, o sea, ¿vieron esas cifras? Son 19,000 colones de un salario de 500,000. Yo sé que de esos 500,000 hay como 450,000 que están siendo por Comprometidos. rebajos automáticos. Sí, yo sé que eso pasa y estamos haciendo una situación hipotética en la que usted tiene los 500,000 libres, ¿verdad? Y que solo le están rebajando los 19,000. Yo sé que no es así, pero quiero decirles que a veces el ser embargado no es tan malo, como decía Arvid ahora, o sea, dejarse embargar planificado, o sea, ok, deje que le embarguen porque al final usted le está pagando al acreedor una cuota de 150,000 que le está pidiendo por mes y si lo embargan tiene que pagar 19,000 colones. Exacto. Entonces, sí, hay que hacer como esa nivelación. Si usted no sabe cómo hacerlo, tiene duda, venga con nosotros. En Estudio de Autores le podemos decir, la vamos a calcular, vamos a ver todo el panorama de sus deudas. Voy a Así dar el es. número, aunque ahí lo puse en la transmisión, es 8613-8924. Ese es nuestro número de WhatsApp, escudoautores.com. Ahí nos encuentran en la web. Vamos a ver, ¿existe un tope? Eso es otra pregunta que está por ahí. ¿Existe un tope a un embargo? Alguien me preguntaba un día de estos, pero ¿hasta qué punto puedo ser embargado? O sea, ¿cuánto me tiene que quedar de salario? ¿Cómo funciona, verdad? Bueno, eso es parte de lo que les dije al inicio, de lo que hablábamos al principio. Hay una suma, un líquida embargable. ¿Cuál es esa suma líquida embargable? La suma de su salario bruto menos cargas sociales, menos renta, menos pensiones, si es que hay, menos un salario mínimo, 200,000 pesos. Lo que queda de eso es la suma legalmente embargable. Eso es lo máximo que usted podrían llegarle a embargar entre varios. Si es solo uno, no le pueden quitar toda esa suma legalmente embargable uno. Siempre va a ser, digamos, repartida esa suma legalmente embargable. Si solo llegó uno, se va a usar el cálculo para uno. Si llegaron dos o tres o cuatro, los que vimos hace un rato. Pero hasta esa suma. De ahí en adelante no podrían quitarle más. ¿Cuál es el caso más normal? De que solo llega uno o dos embargos de salario. Entonces, nunca se llega a agotar toda esa suma legalmente embargable. Nunca se llega a usar toda. ¿Por qué? Porque hey, el primero se calculó según un octavo o un octavo más un cuarto. Y el segundo también. Siempre le va a quedar. Para agotar esa suma legalmente embargable, tiene que ser que usted gane muy poco y tenga muchos acreedores y su patrono paga todos juntos al mismo tiempo, o usted, ay no, es que esa es la única forma, esa es la única forma para agotarla, o usted gana mucho, pero tiene
15 embargos juntos, que casi no ocurre, no es real, no es muy real que pase. Entonces, esto es, o sea, el tope máximo para embargarle a alguien o la cantidad máxima es esa suma líquida legalmente embargable. Eso es lo máximo que pueden embargarle. Pero como le digo, esa suma, si es para uno solo, no se da toda esa suma entera a esa uno solo. ¿Por qué? Porque el cálculo dice que es o un octavo según lo que gane o un octavo más un cuarto según lo que gane.